Buenos días, nos encontramos en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, somos del grupo de bioremediación del grupo A. Bueno, ahora les vamos a hablar qué es un compostaje. Entonces, como tal, el compostaje es la descomposición, o sí, es el proceso de descomposición que sufre la materia orgánica, el cual nos va a dar como resultado un abono o un humus de color café, el cual va a ser totalmente sin olor. Entonces básicamente lo que nos va a servir ese compostaje es para, digamos, fertilizar de una manera natural los suelos. El tamaño de la partícula debe ser de menos de 13 milímetros para que de esta forma aumente la actividad microbiana y las reacciones bioquímicas de los microorganismos. Una de las relaciones más importantes en el compostaje es la relación nitrógeno-carbono, la cual indica la maduración del compostaje. Esta debe estar de 25 a 30 y va disminuyendo con el tiempo. Otra condición importante es la temperatura. Esta está relacionada con la humedad y la aireación del compostaje. Estas suceden en 4 fases. Las 4 fases son la mesofilia, que es de 30 a 35 grados centígrados, la termofilia, que es de 40 a 60 grados centígrados, en la cual sucede la eliminación de patógenos y sustancias no deseadas. Después sigue la fase de enfriamiento, que es menor a 35 grados centígrados. Y la otra es la fase de maduración, que ocurre en temperatura ambiente. En el contenido de humedad debe existir una cantidad óptima de agua para así favorecer la pérdida de nitrógeno. Otra condición importante es el pH. Este va a variar con el tiempo. El primer pH que vamos a obtener del compostaje es un pH de 5, ya que los primeros productos son los ácidos orgánicos. El siguiente pH que debe existir es el alcalino, que es de 6 a 7.5. En esta etapa se va a eliminar amoníaco. Otra etapa es el pH óptimo, es el del medio ambiente, que va a estar de 6.5 a 8. Aquí también intervienen diferentes microorganismos. Tenemos las bacterias nitrificantes, las cuales son responsables de la oxidación del amonio. También las bacterias fijadoras de nitrógeno, las bacterias solubilizadoras de fosfato, las cuales quedan los ácidos producidos. También los actinomicetos, responsables del olor a tierra y la producción de antibióticos. Los hongos, los cuales descomponen la celulosa. Y por último, los coliformes totales y fecales. En este compostaje existen diferentes sistemas. El primero es el sistema carbónico, en el cual se forma dióxido de carbono. El segundo es el sistema amonio, en el cual por medio de la descomposición de las proteínas se forma amoníaco. Y el último es el sistema de ácidos orgánicos, como el láctico y el acético, el cual debe tener una temperatura alta y un pH bajo o viceversa. Entonces les vamos a explicar cómo hacer un compostaje un poco más casero. Entonces para eso vamos a necesitar diferentes elementos. Como tal, el primero que vamos a necesitar es un tubo de PVC, el cual debe estar totalmente agujerado. ¿Para qué? Para facilitar como tal la entrada de aire dentro de nuestro compostaje. Otro elemento importante como tal es esta lona. Esa lona, pues, lo que nos va a facilitar es que el compost que esté dentro de esta bolsa le pueda entrar ventilación y se mantenga una temperatura regulada, y tampoco que se acumulen, digamos, como tal los restos de la descomposición de la materia orgánica. Otro elemento importante es este cesto. Este cesto básicamente que utilizamos es un cesto de ropa. Para la utilización de ese, básicamente lo que hicimos fue, digamos, romper la parte superior. ¿Para qué? Para que el tubo de PVC como tal encajara dentro de este y el tubo que adentro como tal de nuestro compostaje. Entonces ahora les vamos a explicar más o menos cuál es el procedimiento que hicimos. Este es un compostaje como tal de varias semanas. Entonces ese compostaje tiene diferentes capas. La primera capa como tal, lo que hicimos fue tomar materia orgánica y dejarla en el fondo. Entonces, una vez que ya se tiene esa materia orgánica en el fondo, lo que se hace es introducir como tal el tubo de PVC
¿Para qué? Para que quede un orificio así como el que les vamos a enseñar acá en el video. Entonces va a quedar un orificio como tal de esta manera. ¿Para qué? Para que el tubo de PVC esté totalmente ventilando todas las capas como tal de nuestro compostaje. Entonces, retomando lo que hicimos, la primera capa fue de materia orgánica. Posterior a esto lo que hicimos fue agregarle un poco de estiércol, de ese caso fue estiércol de vaca, en la segunda capa. Posterior a esto lo que hicimos es, con la melaza hicimos una combinación como tal con microorganismos. ¿Para qué? Para que los microorganismos como tal puedan facilitar el proceso de descomposición de la materia orgánica. Entonces como tal lo que se hace son varias capas, una de materia orgánica, una de estiércol, otra de materia orgánica y otra de estiércol. Y lo que vamos a hacer con la melaza y con los microorganismos es que una vez introducida la capa, lo que vamos a hacer es humedecerla con estos microorganismos. ¿Para qué? Porque el compostaje tiene dos etapas importantes. La primera, que es el crecimiento y el desarrollo de todos los microorganismos para que empiecen a descomponer toda esa materia orgánica. Y la segunda es una etapa de termofilia, la cual va a ayudar a que, va a aumentar la temperatura como tal de nuestro compostaje, entonces las bacterias como tal patógenas se van a alisar, se van a destruir por esas altas temperaturas. Entonces vamos haciendo una selección como tal de los microorganismos que necesitamos hasta que obtengamos algo más o menos parecido a eso, que como tal es un compostaje un poco ya de varias semanas, el cual ha sido abonado con hojas secas, las cuales fueron totalmente trituradas. Lo que vamos a utilizar de materia orgánica es muy importante que lo fraccionemos en partes muy pequeñas. ¿Para qué? Para que se facilite como tal la descomposición de esos materiales. Lo mismo que el estiércol de vaca, como tal lo que necesitamos es un estiércol que sea totalmente blando, que no sea muy duro. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que los microorganismos que están presentes en el estiércol se activen rápidamente y empiecen a hacer como tal la descomposición de esta materia orgánica.